Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es de Clouds. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Grupo de chat. 12.579. Eraserhead. ¿Quién quiere salir a tomar unas copas? 87.657. Señor Valiente. ¿Día largo? 12.579. Eraserhead. Digámoslo de esta manera, si el sol no se pone ahora, tomaré el arma de Deku y le dispararé. 58.726. Señora Broma. ¿Qué mal, eh? 12.579. Eraserhead. ¿Recuerdas que Deku nos habló de Kaachan? 72.598. Señor Naiktai, por favor diga que sabe quién es. 12.579. Eraserhead. Él está en mi clase. 87.657. Señor Valiente, ¿no quieres decir que estaba en tu clase? 12.579. Eraserhead. No. 58.726. Señora Broma, no lo expulsaste. 12.579. Eraserhead. Deku me convenció de que no lo hiciera porque sus antiguos maestros alentaron activamente el comportamiento del mocoso, pero lo obligaremos a ir a terapia de manejo de la ira 2 veces por semana. Si no mejora dentro del semestre, lo echaré a patadas. 58.726. Señora Broma, como maestra, quiero decir que fue la mejor decisión, pero como amiga quiero que me digas la dirección de este niño para poder darle un puñetazo en la cara. 72.598. Señor Naiktai, somos héroes, broma. No podemos simplemente golpear a los niños. 87.657. Señor Valiente. Ella nunca dijo que le diría a Kaachan que era una heroína. 12.579. Eraserhead. Nadie le está dando una paliza, todavía. 12.579. Eraserhead. Además, eso no es lo único que pasó. 58.726. Señora Broma. ¿Oh? ¿Qué otros detalles jugosos tienes? 12.579. Eraserhead. Creo que probablemente sea mejor discutirlo en persona. No necesito necesariamente mis opiniones sobre el héroe número 1 inmortalizado en el chat grupal. 72.598. Señor Naiktai, ¿qué hizo Toshinori esta vez? 58.726. Señora Broma, ¿en qué bar estás? Estoy en camino. 87.657. Señor Valiente. Yo también, siempre estoy dispuesto a pasar el rato. 12.579 compartió su ubicación. 72.598. Señor Naiktai. Estoy invitado también. 12.579. Eraserhead. Claro, pero debo advertirles que me quejaré de All Might todo el tiempo y no lo editaré. Sé lo unidos que sois, así que si eso os hace sentir incómodos, no vengáis. 87.657. Señor Valiente. No te preocupes viejo, no te lo reprocharemos. 72.598. Señor Naiktai. En ese caso, creo que sería mejor para mí no participar. Joke puede darme la versión de Cliff Notes mañana. 58.726. Señora Broma. Servirá. Shouta se guardó el teléfono en el bolsillo cuando vio entrar a Fukukado y Nakamura. Miraron a su alrededor durante un minuto antes de verlo en el bar. Hola Eraser. Fukukado se deslizó en el asiento junto a él mientras Nakamura se sentaba al otro lado. Entonces, ¿quieres hablar de eso? Shouta suspiró. Normalmente no hablaría de lo que le estresaba, simplemente se calmaría durante un tiempo hasta que desapareciera. Ni siquiera sabía realmente por qué había ido al chat grupal, pero, si alguien podía entender el absoluto desastre que había sido su día, eran estos chicos. Se tragó el resto de su bebida. Entonces, Deku está en mi clase, ¿verdad? Bien. Fukukado asintió. ¿Y dijiste que su matón también lo es? Shouta asintió, estaba caminando hacia clase, preparándome para enseñarles sobre conciencia situacional como lo hago todos los años. Espera, ¿es este el truco que haces con ese estúpido saco de dormir tuyo? Preguntó Nakamura mientras tomaba un puñado de maní de la barra. He escuchado historias de terror sobre esa cosa de parte de los pasantes. Shouta frunció el ceño, es práctico. No te impide parecer una oruga.
Fukukado se rió. Shouta la fulminó con la mirada. De todos modos, estaba caminando a clase cuando escuché explosiones y se pasó una mano por el cabello. La forma en que el niño dijo el nombre de Deku, lo dijo como si estuviera hablando con un insecto tan repugnante que ni siquiera podía molestarme en aplastarlo. Tuve que activar mi peculiaridad solo para evitar que explotara a Deku. ¿Explotarlo? Nakamura ladeó la cabeza, con la boca llena de maní. Shouta asintió. ¿Recuerdas esas quemaduras en todos los brazos de Deku? Los otros dos asintieron. El nombre del mocoso es Katsuki Bakugo y su peculiaridad es explosión, por lo que sus manos son básicamente granadas. Sus antiguos maestros aparentemente no querían arruinar sus posibilidades de ser un héroe, así que no hicieron nada para frenar sus tendencias violentas. De hecho, por lo que pudimos ver, lo alentaron activamente y crearon deliberadamente oportunidades para que atormentara a Deku. Esos pequeños, Fukukado prácticamente vibraba de rabia. Eso no es lo que se supone que debe hacer un maestro. Lo juro, Shouta negó con la cabeza. La única razón por la que no lo expulsé en el acto fue porque sabía que Deku se culparía por ello y ya nos cuesta bastante convencerlo de que no todo es culpa suya. Sin incluir la expulsión de su amigo de la infancia. Está bien, lo entiendo. Nakamura puso los ojos en blanco. ¿Pero es malo que todavía desearía que lo hubieras expulsado? Fukukado se acercó y lo esposó en la cabeza. No le prestes atención, Eraser. No conoce las dificultades de criar a la próxima generación. Eso es porque él es la próxima generación. Murmuró Shouta. Nakamura jadeó traicionado mientras Fukukado se reía y le daba una palmada en la espalda. Muy bien, Eraser. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces, decidí darle a Bakugo hasta el final del día y saqué a la clase para la prueba de evaluación de peculiaridades, en la que Deku superó totalmente, por cierto. Le pedí que ideara una estrategia para que la clase me derrotara y lo lograron en menos de 5 minutos. Juro que fue una de las cosas más impresionantes que he experimentado. Fukukado fingió secarse las lágrimas de los ojos. Ese es nuestro chico. Pero luego pasó a lo heroico. Nakamura levantó una ceja y le indicó que continuara. Estaba emparejado contra Bakugo en un ejercicio de batalla. Fukukado jadeó. ¡No! ¿Está bien? Shouta se frotó el puente de la nariz. Ahora lo es. Lo llevaron a Recovery Girl con quemaduras en todo el cuerpo debido a una explosión lo suficientemente grande como para volar una pared. No entiendo por qué Bakugo pensó que era una buena idea, pero no tengo idea de cómo funciona el cerebro de ese niño. Tomó un largo trago de la cerveza que le acababa de traer el camarero. Por cierto, Deku aún así ganó. De hecho, le disparó a Bakugo y a otro estudiante. Varias veces. Fukukado se rió. Bien por él. Shouta se rió. Sí, y aparentemente fue una buena llamada de atención para Deku también. Al menos dejó de llamarlo Kacchan. Fukukado y Nakamura vitorearon y Shouta sacudió la cabeza ante su dramatismo. Estaba listo para expulsarlo, obviamente, pero Deku insistió en que le dijéramos la oportunidad de cambiar. Él puso los ojos en blanco. Entiendo de dónde viene, pero una parte de mí quiere que Bakugo se equivoque tanto que no tendremos más remedio que expulsarlo, suspiró. Pero si logra corregir su comportamiento, en teoría será mejor para todos, ¿verdad? Fukukado hizo un puchero, aunque es mucho menos satisfactorio. Shouta asintió solemnemente, mucho menos satisfactorio. Pero, Nakamura se inclinó hacia él. Prometiste carne en All Might y ni siquiera lo has mencionado todavía. Shouta frunció el ceño tan profundamente que tanto Nakamura como Fukukado se inclinaron hacia atrás instintivamente. Oh, ya viene. All Might es el maestro de actos heroicos este año. En realidad, Nakamura dijo sorprendido. Por alguna razón, no puedo imaginármelo en un salón de clases. Ni siquiera sabía que tenía su licencia de profesor. Dijo Fukukado. Shouta aprieta los dientes. No lo hace. Ese idiota ni siquiera tiene su licencia de profesor y, sin embargo, tuvo la audacia de sugerir que Deku no merece un lugar en el curso de héroes simplemente porque no tiene peculiaridades. Hubo un momento de silencio antes de que Fukukado se levantara. ¿Dónde vive él? Preguntó, arremangándose. Lo juro, solo quiero hablar. Shouta gruñó. Créanme, si eso no desestabilizara a Japón, ya estaría muerto. Tanto Netsu como yo intentamos convencerlo de que Deku era más que capaz de ser un héroe, pero era como si ni siquiera pudiera oírnos. Siguió señalando el hecho de que Deku se lastimó en el ejercicio como prueba de que era débil, a pesar de que Bakugo claramente estaba tratando de lastimarlo y del hecho de que era su maldita responsabilidad como maestro asegurarse de que nadie se lastimara. Herir. Ese idiota.
Fukukado golpeó la barra con el puño, ganándose una mirada poco entusiasta del camarero. ¿Quién se cree que es? Esa ni siquiera es la mejor parte. Shouta se rió sin humor y tomó otro trago. Resulta que All Might conoció a Deku por primera vez hace un año, creo que cuando se acercó a nosotros. All Might acababa de salvar al niño de un villano y Deku aprovechó la oportunidad para preguntarle si podía ser un héroe a pesar de que no tenía peculiaridades. El rostro de Fukukado se torció en simpatía. Hasta que nos conoció, nadie había alentado su sueño. Probablemente estaba desesperado por cualquier refuerzo positivo en ese momento. Nakamura asintió, por supuesto que le pediría aliento al héroe número 1, All Might siempre anima a los niños a perseguir sus sueños en las entrevistas, diciéndoles que alcancen las estrellas. Shouta sacudió la cabeza, aparentemente, él no está a la altura de sus propias expectativas. Ese idiota pensó que lo más amable que podía hacer por este niño, que les recuerdo que acababa de pasar por una experiencia altamente traumática, era aplastar violentamente sus sueños. Incluso si no supiera sobre el acoso, al menos debería haber tenido más tacto para decirle al niño en la cara que nunca podría ser un héroe. ¿En serio? Nakamura se burló. All Might preguntó siquiera si el niño tenía alguna habilidad o simplemente escuchó la palabra peculiar y lo descartó. Estoy bastante seguro de que fue el segundo. Dijo Shita. Admitió que Deku es inteligente, pero intentó insistir en que sería demasiado peligroso para él en el curso de héroe. Fue ridículo. Sacudió la cabeza. Afortunadamente, Netsu se enfrentó a él. Dejó en claro que Deku estaba en el curso de héroe y ese hecho no iba a cambiar, pero tendremos que vigilarlos y asegurarnos de que All Might no intente aplastar el espíritu de Deku nuevamente. Él suspiró. Después de la vida que ha tenido ese niño, no estoy seguro de cuánto más podrá aguantar. Fukukado puso su mano sobre el hombro de Shouta, eso apesta. Shouta asintió aturdido. Maldita sea. Nakamura frunció el ceño mientras miraba su teléfono. Lo siento mucho, Eraser. Mi agencia me acaba de enviar un mensaje de texto y necesitan que vaya esta noche y cubra la patrulla de otro tipo porque se enfermó. ¿Estarás bien? Shouta se encogió de hombros y Fukukado pasó su brazo sobre sus hombros. No te preocupes, valiente, cuidaré bien de Eraser aquí. Nakamura resopló, ahora estoy aún más preocupado. Sacudió la cabeza y se despidió con la mano. Buena suerte, borrador. No dejes ninguna evidencia rastreable cuando mates a All Might. Fukukado se rió y Shouta frunció el ceño cuando Nakamura se fue. Cuando se fue, Fukukado miró a Shouta, ¿cómo te va? Shouta dejó escapar una bocanada de aire, no lo sé. Dijo honestamente. Estoy enojado, pero una parte de mí sabe que probablemente estoy exagerando las cosas porque estoy cansado. Entonces necesito golpear a All Might o dormir. Tal vez ambos. Fukukado se rió entre dientes y asintió. Sí, lo entiendo. Tal vez puedas soñar con golpear a All Might, de esa manera podrás matar dos pájaros de un tiro. Shouta se burló, sí, ¿no sería genial? Pero es realmente satisfactorio si no le doy un puñetazo en la cara. Fukukado se rió de nuevo, luego su expresión se volvió suave, es comprensible, Eraser. Ella dijo. Tienes permitido estar enojado ahora mismo. Para ti Deku es más que un simple estudiante, es tu amigo y sé que lo ves como a un hijo. Shouta frunció el ceño ante eso, pero Fukukado simplemente le dio un golpe en la nariz y continuó. Ni siquiera intentes negarlo, Eraser. Ella lo miró fijamente con fingida seriedad. Veo todo. Eso hizo que Shouta pusiera los ojos en blanco y Fukukado solo logró mantener su expresión durante unos segundos antes de estallar en carcajadas. No, pero en serio. Ella vomitó cuando finalmente se calmó. Tienes permitido sentirte herido. Shouta suspiró, es irracional. Él dijo. Estar herido y enojado no ayuda en nada, solo te vuelve descuidado y te hace cometer errores estúpidos. Fukukado lo golpeó en la cabeza, basta. Las emociones no son irracionales, borrador. Sí, si lo único en lo que te concentras es la ira, entonces lo pasarás mal, pero mientras mantengamos las cosas en perspectiva, las emociones pueden hacer la vida más interesante y satisfactoria. Ella lo miró suavemente. Estás enojado porque te preocupas por Eraser, y eso es algo muy bueno. Shouta se encogió de hombros, no lo sé. No significa que me tenga que gustar. Fukako se rió de él y le dio unas palmaditas en la espalda, entonces, ¿vas a estar bien? Suspiró. Tendremos que ver mañana. Todavía podría decidir matar a Bakugo All Might tan pronto como vea sus estúpidas caras. Ella se rió entre dientes. Si te arrestan, me aseguraré de alimentar a tus gatos.
Shouta la miró sin entusiasmo mientras ella se levantaba, pero ella simplemente le sacó la lengua. Vamos a ser, te llevaremos a casa. Ella dijo. Mañana será otro día largo. Shouta suspiró, pero terminó su bebida y pagó. Él ni siquiera le dijo que se fuera mientras ella lo acompañaba a casa, hablando sin parar sobre sus estudiantes y su primer día. Al parecer, este año tenía una clase de segundo año, por lo que tenía que asegurarse de que no les crecieran demasiado los pantalones ahora que ya no estaban en la parte inferior del tótem. Él simplemente asintió, de vez en cuando tarareaba o respondía una o dos palabras cuando ella hacía una pregunta, extrañamente contento de escuchar su charla sin sentido. Cuando llegaron a su apartamento, Shouta abrió la puerta y entró. Buenas noches, broma. Buenas noches, borrador. Asegúrate de cuidar bien de Deku por mí. Ella sonrió suavemente y lo besó en la mejilla. Él la miró fijamente durante un largo momento antes de que ella pareciera darse cuenta de lo que acababa de hacer, lo que la hizo sonrojarse y prácticamente correr escaleras abajo. La boca de Shouta quedó ligeramente abierta mientras la veía irse, con la mano todavía congelada en el pomo de la puerta. Cuando Fukukado llegó abajo, ella miró hacia atrás y le saludó tímidamente con la mano, que él le devolvió aturdido. Shouta no cerró la puerta hasta que ella se fue. Hola Bakugo. Kirishima se acercó a él después del inglés. ¿Quieres pasar el rato con nosotros hoy durante el período libre? Sí, claro, pelo de mierda, como si alguna vez saliera contigo. Katsuki se burló. Incluso si quisiera, tengo cosas que hacer. Kirishima sonrió y se encogió de hombros, valió la pena intentarlo. Hola ha sido, espera. Katsuki puso los ojos en blanco mientras veía a Kirishima irse con esos otros extras de alta energía con los que había almorzado el primer día. Probablemente ni siquiera querrían salir con él si supieran que hoy tenía que ir a terapia durante el período libre. Él frunció el ceño. Estúpido Deku. Si no fuera por él, Katsuki podría estar durmiendo o haciendo literalmente cualquier otra cosa ahora mismo en lugar de pisar fuerte hacia la oficina de algún estúpido psiquiatra. La puerta era sencilla, estaba escondida en una zona menos transitada de la y tenía escrito Hound Dog en una placa de metal en el centro. ¿Qué clase de nombre de héroe era Hound Dog de todos modos? Consideró directamente volar la puerta de sus bisagras, pero considerando que supuestamente estaba allí para controlar la ira, eso probablemente no saldría muy bien. En su lugar, se conformó con golpear la puerta. Adelante. Katsuki abrió la puerta y miró a su alrededor hasta que vio a Hound Dog parado junto a su escritorio. Podía admitir que el tipo se veía bastante rudo, pero eso no significaba que le tuviera que gustar. Oye, dijo Hound Dog. Tú debes ser Bakugo. Katsuki frunció el ceño. ¿Qué pasa, perro callejero? Hound Dog soltó una carcajada. Sí, me advirtieron sobre ti. ¿Por qué no cierras la puerta y te sientas? ¿O preferirías sentarte ahí cazando moscas? Katsuki cerró la puerta de golpe y caminó hacia el sofá, tirándose pesadamente. El material suave probablemente estaba destinado a hacerlo sentir cómodo o tranquilo o algo así, pero es broma. Katsuki no se mostró suave. Se sentaron en silencio durante un minuto mientras Hound Dog escribía algo en su computadora. Katsuki trató de ponerse cómodo, pero seguía hundiéndose en el sofá, por lo que terminó apretando y abriendo los puños hasta que no pudo soportar que lo ignoraran por más tiempo. Así que Katsuki se burló. ¿Quieres que hable de mis sentimientos? Hound Dog se encogió de hombros. Quiero hablar de tu vida y, eventualmente, claro, de tus sentimientos, pero esta visita es para conocerte más que cualquier otra cosa. ¿Por qué tienes que llegar a conocerme? Katsuki frunció el ceño. De todos modos vas a intentar cambiarme, así que ¿por qué necesitas saber quién soy? Hound Dog inclinó levemente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Katsuki se burló. ¿Sabes a lo que me refiero? Estás intentando convertirme en un debilucho de vainilla. Realmente no te importa lo que quiero, solo quieres que sea amable. Miró a Hound Dog. No lo hago bien. Hound Dog asintió. Tienes miedo de que estemos tratando de convertirte en algo que no eres. No tengo miedo. Gritó Katsuki. Y estás tratando de convertirme en algo que no soy. Tengo que actuar exactamente como tú quieres o me echarás. Estás intentando deshacerte de toda mi jodida personalidad. Ah. Perro de caza sonrió. Entonces te ves a ti mismo como una persona enojada y ahora que estás en terapia de manejo de la ira, sientes que nos estamos enfocando en quién eres como persona, en lugar de en una emoción que sientes. Katsuki abrió la boca para no estar de acuerdo, pero luego pensó por un momento. ¿No era ese el punto? Estaban tratando de cambiarlo.
Estaban apuntando a su personalidad. ¿No lo eran? TCH, lo que sea. Se cruzó de brazos y se hundió más en el sofá. No es que realmente vayas a poder cambiar nada. Muy pronto todos se darán cuenta de que Deku es un perdedor y luego se olvidarán de todo esto y todo volverá a la normalidad. Hound Dog asintió. ¿Eso ha sido lo que sucedió en el pasado, no? Katsuki no respondió. Se limitó a mirar la pared, preguntándose en cuántos problemas se metería si la hacía explotar. No tenemos que cambiar tu personalidad, si no quieres. Katsuki miró a Hound Dog con sorpresa, pero rápidamente redujo su expresión a fruncir el ceño. ¿Qué? ¿No es el objetivo de esto tenerme cantando Kumbaya al final del semestre? No necesariamente. Perro de caza se encogió de hombros. El punto es asegurarse de no lastimar a otras personas. Pero las cosas que te hacen quien eres, como las malas palabras y los gritos, no son malas en el contexto correcto. Katsuki lo miró con escepticismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que puedo ser amable? Escupió la palabra, y aún así ser un imbécil. Debes ser más idiota de lo que pareces si crees que eso es posible. Hound Dog se rió entre dientes. Bakugo, hay una gran diferencia entre ser descarado y abusivo. Tómame a mí, por ejemplo, señaló el hocico que le cubría la cara. Realmente no soy un buen tipo. A veces me enfado tanto que olvido el habla humana y definitivamente no soy amable, ni siquiera cuando estoy solo con mis amigos. Mi personalidad agresiva viene junto con mi peculiaridad, al igual que la tuya, pero no es malo porque no uso mi personalidad como excusa para lastimar a la gente. ¿Tiene eso algún sentido? No. Bakugo se burló, pero en cierto modo lo hizo. Quizás la terapia no sería tan mala si no tuviera que cambiar todo en él. Aunque todavía sería bastante malo. Déjame ponerlo de esta manera. Dijo el perro de caza. ¿Cómo te gustaría ser el receptor de uno de los golpes de máxima potencia de All Might? ¿Del tipo que cambia el clima? Hound Dog asintió, sonriendo, y Bakugo lo miró fijamente. Este tipo no era solo un idiota, estaba loco. Eso me mataría. Hound Dog se rió. Sí, recibir un golpe completo de All Might dolería muchísimo y probablemente te mataría. Entonces, ¿por qué todavía golpea a los villanos? Se contiene, idiota. Hound Dog asintió y tarareó. ¿Y? Objetivamente, sigue siendo violento. Quiero decir, él no intenta atraer a los villanos ofreciéndoles flores, tomándolos de la mano y cantándoles Kumbaya. Katsuki levantó las manos en el aire. Supongo. Entonces, ¿en qué se diferencia eso de tu enojo? Preguntó perro de caza. Bakugo, si aprendes lo que haces que realmente lastima a las personas, podrás contener esos comportamientos tal como All Might contiene sus golpes, mientras al mismo tiempo mantienes la fiereza y, sí, incluso la rudeza. Eso te hace quien eres. Katsuki se sentó en silencio por un minuto. Entonces, ¿realmente no tengo que perder quién soy? Hound Dog negó con la cabeza. No, no es así. Tú tienes el control aquí, no estoy aquí para obligarte a convertirte en algo que no eres, solo para asegurarme de que no seguirás lastimando a las personas como lo has hecho en el pasado. Katsuki lo fulminó con la mirada. No voy a ser amable. Hound Dog se encogió de hombros. No te estoy pidiendo que lo seas. Eres una persona descarada, Bakugo, igual que yo, y si yo no tengo que ser amable, tú tampoco. Bakugo se burló. ¿Entonces realmente crees que puedo ser yo mismo y seguir en la OA, Hound Dog sonrió detrás de su hocico. Es solo una cuestión de perfeccionar tu ladrido, pero reserva tu mordisco para los villanos con los que luchas. Bakugo puso los ojos en blanco y se rió. Cállate, perro callejero, no intentes tener sentido del humor solo porque creas que es gracioso. Hound Dog volvió a reír. Oh, pero soy gracioso. Se levantó y abrió la puerta. Te veré en unos días, Bakugo. No olvides de qué hablamos, ¿vale? Lo olvidaré si quiero, chucho. Gritó Katsuki. No eres mi jefe. Hound Dog se rió entre dientes y saludó mientras Katsuki caminaba pisando fuerte por el pasillo. De regreso a la clase 1A. Ese tipo obviamente no sabía de lo que estaba hablando. Katsuki no podía ser amable y enojado al mismo tiempo, era simplemente imposible. Además, incluso si fuera posible, Aizawa y ese estúpido director con cara de rata no estarían felices hasta que hubieran aplastado su personalidad. Kirishima estaba esperando en el pasillo cuando Katsuki regresó al salón de clases unos minutos antes de que sonara el timbre. Hola Bakugo. Sonrió con dientes afilados y Bakugo puso los ojos en blanco. ¿Cómo estuvo tu período libre? Katsuki simplemente se burló y empujó a Kirishima. Apártate de mi camino, pelo de mierda. Kirishima se rió y se hizo a un lado. Me alegro de que te hayas divertido, amigo.
Katsuki lo fulminó con la mirada, no me divertí. Kirishima se encogió de hombros, lo que tú digas, amigo. Por cierto, buena suerte en la próxima clase. He oído que Midnight es una total sádica en lo que respecta a historia del arte. No necesito suerte. Katsuki resopló, pero Kirishima simplemente le dio una palmada en el hombro y fue a sentarse. Katsuki encontró su propio asiento y se puso los auriculares durante unos minutos. Tal vez ese estúpido perro callejero estaba en lo cierto. Probablemente no, pero tal vez. Izuku, agradecido, tomó la taza de té que le ofrecían y la sostuvo entre sus manos mientras esperaba que se enfriara a una temperatura potable. Netsu le estaba sonriendo al otro lado del escritorio sobre su propia taza, una variedad de archivos y papeles sueltos esparcidos en el tipo de caos organizado al que Izuku estaba más que acostumbrado en su propia habitación. Bueno, Deku, chirrió Netsu, dejando su taza, debo decir que es un placer poder finalmente comenzar nuestras lecciones privadas. No es frecuente que encuentre un estudiante al que me entusiasme enseñar, así que me alegro de que hayas podido incluirme durante tu período libre. Izuku asintió con entusiasmo, estoy muy emocionado de aprender de usted, señor. High Spec suena como una peculiaridad muy interesante y haces un trabajo muy interesante detrás de escena de la comunidad de héroes al encontrar villanos difíciles o aquellos que prefieren permanecer en las sombras. Rápidamente cerró la boca cuando se dio cuenta de que estaba divagando, pero a Netsu no pareció importarle. Sí, eso es correcto. Es un papel que usted mismo ha desempeñado, ¿no es así? Izuku se frotó la nuca, quiero decir, en realidad no. Principalmente me concentro más en peculiaridades y combate, no en rastrear personas como lo haces tú. Trabajé un poco así durante mi pasantía con Night Tai, pero todavía no soy muy bueno en eso. Eso no tiene importancia. Dijo Netsu. No podemos esperar que seas perfecto en todo lo que intentes sin práctica. Recuerda que has estado analizando peculiaridades durante mucho más tiempo que otros aspectos del trabajo de héroe, por lo que no puedes esperar haber alcanzado el mismo nivel de excelencia. Yo no lo llamaría excelencia, murmuró Izuku, pero Netsu lo ignoró. Dicho esto, una de las razones por las que estás aquí es para que podamos trabajar en el desarrollo de esa magníficamente tuya y perfeccionarla hasta convertirla en un arma verdaderamente aterradora. Netsu juntó las manos. Así que este semestre te enseñaré sobre estrategia. Izuku asintió, estoy en sus manos, señor, por favor cuídeme bien. Netsu sonrió, perfecto. Ahora, me gustaría disculparme, en primer lugar, porque me tomé la libertad de mirar más profundamente en su pasado, especialmente a la luz del incidente de ayer. Izuku se encogió sobre sí mismo. Ahora Netsu iba a encontrar todas las viejas notas de su maestro sobre él siendo una interrupción y prácticamente rogando que lo golpearan porque no tenía una peculiaridad poderosa. Los profesores siempre estaban del lado de Katsuki, Aizawa era solo una excepción a esa regla. Debo decir que el trato que te dio tu antigua escuela es vergonzoso. Izuku levantó la vista tan rápido que casi se dio un latigazo, ¿qué? Netsu lo miró seriamente. Tu escuela secundaria es culpable de negligencia grave en lo que respecta al trato que te dan. Ni siquiera se molestaron en ocultar que sabían perfectamente el maltrato que estabas recibiendo por parte de tus compañeros, y parecían casi orgullosos del hecho de que permitieron que el abuso continuara. No merecías nada de eso, Midoriya. Eres muy inteligente, un hecho que debería haber sido obvio mucho antes, pero hicieron la vista gorda ante tus puntos fuertes debido a sus propios prejuicios discriminatorios. Estoy seguro de que no quisieron decir, Izuku intentó decir en voz baja, pero Netsu levantó una mano para interrumpirlo. Tiendes a darle a la gente el beneficio de la duda con demasiada frecuencia, Midoriya. Sin duda porque siempre te han tratado como si los demás tuvieran derecho a hacerte daño. Netsu miró a Izuku con fuego en los ojos. Creo que comprenderán por qué yo, entre todas las personas, no tengo paciencia con la discriminación. Izuku tragó pesadamente y asintió. Netsu sonrió de nuevo. Así que puedes ver por qué me gustaría que se hiciera justicia en tu nombre. Me gustaría utilizar tu antigua escuela secundaria como caso de estudio este semestre para enseñarte sobre psicología humana y cómo destruir una reputación. Admito que aprender psicología será interesante, dijo Izuku con nerviosismo, pero ¿por qué necesitaría saber cómo destruir una reputación? Netsu tomó un sorbo de su té. La mayoría de los villanos no obtienen calificaciones muy altas en las encuestas de opinión pública. Digan lo que quieran sobre nuestra sociedad, pero hay algo que decir. La mayoría de la gente reconoce que robar y lastimar a la gente está mal.
Sin embargo, de vez en cuando aparece un villano que es capaz de cambiar la opinión pública a su favor. A menudo intentan presentarse como si estuvieran haciendo cosas incorrectas por las razones correctas, o diciendo que sus víctimas lo merecen por cualquier motivo. En estos casos, puede resultar muy peligroso perseguir directamente al villano. ¿Sabes por qué? Izuku pensó por un momento. Bueno, si el villano es capaz de convencer a la gente de que está haciendo lo correcto, entonces el público se amotinará cuando la policía y los héroes vayan tras ellos. Es casi como si al perseguir a un villano de esa manera, los propios héroes comenzaran a actuar como villanos y el villano fuera el héroe perseguido. Miró a Netsu, quien lo miraba con orgullo. ¿Está bien? Netsu asintió, exactamente, Midoriya. Cuando los villanos logran conseguir algo parecido a una buena reputación pública, suele ser más eficaz apuntar a ella primero para que el público los vea por lo que son, en lugar de por lo que dicen ser. En estos casos, suele ser más efectivo destruir completamente su reputación antes de capturarlos. De lo contrario, incluso si logras encerrarlos en el tártaro por el resto de la eternidad, nunca te desharás de ellos. ¿Por qué crees que es? Izuku tarareó. Bueno, especialmente si afirman estar haciendo las cosas incorrectas por las razones correctas, probablemente inspirarán a sus seguidores. Su influencia aún se sentirá, probablemente incluso más intensamente, ya que los medios podrían verse tentados a convertirlos en mártires, por lo que tendrás que lidiar con un ejército liderado por los ideales del villano, no solo el villano en sí. Netsu sonrió, perfecto. Debo decir que estoy encantado de que los informes de su inteligencia no hayan sido exagerados en absoluto. Entonces, ahora que sabes por qué es necesaria esta habilidad, me gustaría ayudarte a destruir completamente tu antigua escuela secundaria para ayudarte a adquirir el conocimiento y las habilidades que necesitarás para derrotar a esos villanos en el futuro. Y, por supuesto, una pizca de venganza a la antigua usanza tampoco hace daño. ¿No es esto ir un poco lejos?, preguntó Izuku. Quiero decir, entiendo que la forma en que me trataron no fue la mejor, pero ¿realmente merecen que les destruyan su reputación? Se encogió en su silla. Después de todo, solo soy un niño sin peculiaridades. Realmente no valgo la pena hacer un escándalo por mí. Netsu asintió, vale la pena preocuparse por ti, Midoriya, como estoy seguro de que Aizawa y los demás han tratado de ayudarte a que te des cuenta. Levantó la mano cuando Izuku intentó protestar. E incluso si no lo fueras, valdría la pena acabar con ellos. ¿Se te ocurre alguna razón? Izuku negó con la cabeza. Si no se trataba de él, no había razón para ir tras la escuela. Trataron a los estudiantes con maravillosas peculiaridades de manera justa y puede que no sean una de las mejores escuelas, pero no fueron malas. Netsu suspiró. Déjame hacerte una pregunta. Si tu escuela secundaria permitió intencionalmente que abusaras de ti durante años debido a tu falta de peculiaridad, ¿crees que es posible que hayan permitido o permitirán abusos en situaciones similares? Digamos un estudiante con una peculiaridad de tipo heteromórfico indeseable, o una peculiaridad débil, o incluso alguien con una peculiaridad más poderosa, pero una más estereotípicamente asociada con la villanía. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Quería decir que no, que por supuesto que Aldera Junior High no permitiría que niños así fueran intimidados, que él simplemente era diferente porque no tenía peculiaridades y que los maestros trataban a todos los estudiantes extravagantes de manera justa. Pero, ¿no habían encajado en esas descripciones algunos de los niños a los que había intentado impedir que Katsuki acosara? ¿No había tenido uno de ellos una peculiaridad de rata? ¿No tenía esa otra una peculiaridad débil que solo le permitía cambiar el color de sus ojos? ¿Habían intervenido alguna vez los profesores para ayudarlos? Izuku simplemente había asumido que no lo habían hecho porque Katsuki se había cambiado a él, pero ¿y si ese no fuera el caso? ¿Cuántos niños estaban siendo heridos en este momento, solo porque la escuela nunca intentó ayudarlos? Digamos que estoy de acuerdo contigo. Dijo vacilante. ¿No sería más fácil dejar que la policía o los padres resuelvan el problema? ¿Por qué debería ser yo quien los derribe? Nezu sonrió, porque eres un héroe. La mandíbula de Izuku cayó ligeramente ante la cálida sensación en su pecho. Para eso estaba entrenando, ¿no? Quería ser un héroe para dar esperanza a los poco peculiares, pero ¿no podría serlo también para los débiles y abusados? Miró a Netsu a los ojos y se dio cuenta de que el director sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando dijo eso. Sin embargo, eso no lo hizo menos efectivo. Bien. Izuku suspiró. Aprenderé a derribarlos, pero eso no significa que esté totalmente de acuerdo con destruirlos todavía.
Netsu asintió, no espero que lo seas, siempre y cuando prometas que lo pensarás. Por ahora, nos mantendremos en el nivel de lo hipotético. Te enseñaré diferentes métodos que podríamos utilizar para destruir sistemáticamente su reputación, pero dependerá de ti si decides ponerlos en práctica o no. ¿Cómo suena eso? Izuku asintió y tomó su té. Creo que estará bien. Será útil saberlo de cualquier manera, ¿verdad? Para el futuro. Netsu sonrió, extremadamente. Recuerda, Midoriya, que algunas peleas de villanos no se libran en las calles, ni siquiera en bases de almacenes polvorientas. Algunas peleas de villanos tienen lugar en las portadas de los periódicos o en las últimas páginas de los foros de héroes. Sin embargo, estas son las luchas que más importan, porque son batallas por los corazones y las mentes de la gente. Tomó un sorbo de su té. Lo cual posiblemente implica incluso más en juego que sus vidas. ¿Eso significa que hay algunos villanos que no son vistos como tales? Preguntó Izuku con curiosidad. Hay algunas personas que han logrado girar completamente la opinión pública a su favor, de modo que la gente ni siquiera se da cuenta de los crímenes de los que son culpables. Netsu lo miró con orgullo, sí, Midoriya. Es parte de nuestro trabajo como héroes estar atentos incluso a esos villanos invisibles. Son mucho más difíciles de derrotar que los villanos estereotipados que ves en las noticias. Su sonrisa creció, pero eso lo hace mucho más divertido. Izuku se rió entre dientes y se puso de pie. Gracias por invitarme, Netsu. Nos vemos mañana. Netsu asintió y se levantó para acompañarlo a salir. Perfecto, Midoriya. Reuniré los documentos que necesitaremos para comenzar. Quién sabe, tal vez incluso pueda involucrar al detective Tsukauchi en esto. Izuku puso los ojos en blanco, creo que el detective ya está bastante ocupado. Que tenga un buen día. Netsu sonrió y saludó mientras Izuku corría por el pasillo para llegar a su siguiente clase, luego cerró la puerta para poder comenzar a trabajar en sus planes para la próxima lección. Izuku había decidido que no le iba bien entre la multitud. Una cosa era si era simplemente otra persona más luchando por espacio frente a una pelea de héroes, pero parecía ser otra completamente distinta cuando docenas de ojos estaban fijos en él, todos esperando algún tipo de respuesta elocuente. ¿Cómo es tener a All Might como maestro? Oh, sí, ahora entendió totalmente por qué Eraser los llamó buitres. Ni siquiera le gustaba mucho All Might, pero no podía decir eso porque entonces todos lo odiarían porque a quien no le gusta All Might debería haberse quedado en casa hoy. Logró decir finalmente, está bien. La reportera frente a él resopló frustrada por no haber respondido y arrojó su cola de caballo sobre su hombro, entonces tal vez puedas ayudarnos con algunos otros rumores que hemos estado escuchando. Eres un estudiante del curso de héroe, ¿verdad? Sí, la reportera tuvo un brillo malvado en sus ojos que hizo que Izuku diera un paso atrás involuntariamente. ¿Es cierto que hubo un estudiante peculiar admitido en el curso de héroe este año? Los ojos de Izuku se abrieron como platos. ¿Cómo supieron eso? ¿Eran públicos los registros de admisiones? No podrían serlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo supieron que había un estudiante sin peculiaridades en el curso de héroes? ¿Alguno de sus amigos habló? ¿Uno de sus compañeros de clase? ¿Uno de sus profesores? ¿Sabían que estaban hablando con el estudiante peculiar o fue simplemente una coincidencia terriblemente desafortunada? Y sí, ¿no son estos uniformes tres chique? Izuku giró la cabeza para ver a Oyama prácticamente posando para los medios, algo que los fotógrafos estaban devorando. La reportera miró a Izuku antes de poner su micrófono en la cara de una víctima mucho más dispuesta. ¿Cómo es tener a All Might como maestro? Bueno, yo diría que es absolutamente espectacular. Aoyama dio una sonrisa deslumbrante e Izuku se preguntó si el láser de su ombligo podría dar brillo a otras partes de su cuerpo. ¿Le sería posible aprender a disparar láseres con los dientes o los ojos? Es un héroe tan hermoso. Un poco demasiado musculoso en mi humilde opinión, pero ese es un desafortunado efecto secundario de las peculiaridades de la fuerza, ¿no? Soltó una risa tintineante e Izuku aprovechó la oportunidad para pasar corriendo las puertas de la UA. Aoyama lo miró a los ojos y le guiñó un ojo cuando pasó a su lado antes de darse la vuelta y continuar respondiendo las preguntas de los medios como si fuera para lo que había nacido. Una vez que Izuku entró a la escuela, dejó de correr y suspiró. Sí, tal vez fue bueno que no tuviera un capricho. No creía que sería capaz de soportar ser un héroe diurno, y probablemente ni siquiera se habría dado cuenta de que bajo tierra era una opción si hubiera tenido una peculiaridad increíble como la de All Might. O la peculiaridad de All Might. Sacudió la cabeza.
Con suerte, Togata fue realmente bueno interactuando con los medios. Las clases de la mañana no fueron tan interesantes, solo elegir un representante estudiantil, lo cual a Izuku no le interesaba en absoluto, especialmente después de intentar hablar con los medios esta mañana, pero tuvo una lección productiva con Netsu sobre cómo identificar los puntos débiles en opinión pública, lo cual fue divertido. Katsuki se mantuvo alejado de él, ignorándolo en su mayor parte mientras miraba al frente, lo que Izuku podía manejar mucho más fácilmente que él siguiéndolo con las palmas ardiendo como lo había hecho el primer día. Todavía parecía enojado, pero Izuku supuso que ya solo había tenido una o dos visitas de terapia, por lo que probablemente no podía esperar ningún cambio significativo todavía. Antes de que Izuku se diera cuenta, llegó la hora de almorzar nuevamente. Iida, Uraraka y Yaoyorozu todavía insistían en unirse a él, lo que confundió muchísimo a Izuku, pero no se quejaba. Yaoyorozu también solía arrastrar a Todoroki con ella, pero a él no parecía importarle dónde se sentaba de cualquier manera, por lo que intentaron incluirlo en sus conversaciones tanto como pudieron. Sus respuestas de una sola palabra iban desde educadas hasta graciosamente incorrectas, pero Izuku no había reunido el coraje para reírse de él todavía, no cuando Todoroki era lo suficientemente poderoso como para destruirlo con solo un pensamiento, pero supuso que si las cosas seguían como estaban. Si lo fueran, podría llamar tentativamente a Todoroki amigo en algún momento a mediados de su segundo año. Estaban felicitando a Yaoyorozu por su victoria como representante estudiantil cuando sonó la alarma. Violación de seguridad de nivel 3. Todos los estudiantes por favor salgan del edificio de manera ordenada. Izuku miró a los demás confundido, ¿qué es una violación de seguridad de nivel 3? Uraraka se encogió de hombros y los demás tampoco parecieron saberlo. Un estudiante que estaba comiendo en la mesa de al lado aparentemente había pasado por alto su pregunta y se volvió hacia ellos. Significa que alguien logró atravesar las puertas. Llevo aquí 3 años y esta es la primera vez que sucede. Se apresuraron hacia las puertas, solo para quedar atrapados en un cuello de botella en la entrada de la cafetería. Me están aplastando. Gritó Uraraka. Agarraos el uno al otro. Yaoyorozu intentó agarrar a los demás, pero una ola masiva atravesó la multitud y se separaron. Izuku trató de no perder de vista a los demás, pero toda su energía estaba puesta en no ser pisoteado y en asegurarse de no tropezarse. Estaba empezando a entrar en pánico, pero los otros cuerpos seguían empujando e intentando salir, así que no era como si pudiera hacer algo más que tal vez no morir. De repente, Iida se estrelló contra la pared encima de la puerta con tanta fuerza que todos dejaron de moverse. Está bien. Son solo los medios de comunicación afuera. No hay motivo para entrar en pánico. Muévete más despacio para que nadie salga lastimado. Izuku sonrió. Iida parecía un líder nato, incluso si era un poco más tenso que su hermano. La multitud comenzó a moverse con más cuidado, a paso de tortuga en lugar del empujón frenético que estaba ocurriendo antes. Kirishima y Kaminari estiraron la mano para agarrar a Iida cuando lo alcanzaron y él no comenzó a flotar nuevamente, por lo que Izuku pensó que Uraraka debía haber regresado su gravedad. Todos se reunieron afuera en el césped y los representantes de la clase se aseguraron de que todos estuvieran contabilizados mientras los estudiantes observaban cómo escoltaban a los medios fuera de las instalaciones. Kaminari y Asido decidieron convertirlo en un juego, calificando a cada reportero según cuánto resistieron y cuán impenitentes parecían, gritándolo y comentándolo como si fuera un partido deportivo. Izuku tuvo la clara sensación de que si hubiera habido palomitas de maíz disponibles, los dos se las habrían arrojado a los pobres. Aizawa se acercó poco después de que los medios se retiraron, su expresión era la extraña mezcla de cansancio y molestia que Izuku sabía significaba que estaba perdiendo la paciencia con la estupidez humana y que todo lo que quería hacer era dormir, abrazar a un gato, o posiblemente ambas cosas. A veces ni siquiera el café era suficiente para sacarlo de uno de esos estados de ánimo. Yo, Aizawa. Gritó Kaminari. ¿Se cancela la escuela el resto del día debido al allanamiento? Aizawa suspiró profundamente, no. Debido a que ya hemos manejado la amenaza, realizaremos clases por la tarde con normalidad. Ve a ponerte tu ropa de gimnasia y nos vemos aquí, haremos entrenamiento conjunto con la clase 1B. La clase se apresuró a obedecer y cuando regresaron al campo, el resto de la escuela había regresado a clase dejándolos a ellos y a los estudiantes de la clase 1B. Estaban todos acurrucados sentados en el césped mientras Black King hablaba con Aizawa. Hasta ahora, ninguno de ellos había venido a hablar con la clase 1A, y nadie de la clase 1A había ido a hablar con ellos.
Mientras Izuku intentaba descubrir sus peculiaridades, se preguntó si era normal tener un entrenamiento conjunto a principios de año. Normalmente no mantendrían las clases separadas hasta que sus habilidades estuvieran más desarrolladas. Pero, claro, probablemente era mejor tenerlos juntos tanto como fuera posible para desarrollar la camaradería y evitar que se formaran divisiones artificiales entre ellos. Cállate, Deku. Estás murmurando otra vez. Izuku se estremeció ante la mirada de Katsuki, pero simplemente resopló y se dio la vuelta en lugar de seguirlo. Quizás la terapia estaba empezando a hacer efecto. O tal vez simplemente estaba teniendo cuidado de no hacer nada abiertamente violento frente a los profesores ya que se encontraba en una cuerda floja en este momento. Está bien a todos. Aizawa activó su peculiaridad para asegurarse de tener toda la atención del estudiante peculiar. Este entrenamiento es principalmente para que puedas entrenar contra una amplia variedad de peculiaridades desde el principio. Harás una en batallas en las que podrás inmovilizar o noquear a tu oponente. No se permiten elementos de apoyo a menos que sean necesarios para que puedas utilizar tu peculiaridad de forma segura. Sacó su saco de dormir y se quedó dormido en el césped mientras Bladkin asentía. La forma en que esto funcionará es a través de una serie de desafíos. Primero, alguien de 1A desafiará a alguien de un B, luego esa persona desafiará a alguien de 1A, quien desafiará a alguien de un B. Ya entiendes la idea. El representante de la clase 1A nos iniciará. Izuku deseaba tener un cuaderno mientras observaba las peleas. La clase B tenía peculiaridades geniales y fue interesante ver cómo los estudiantes intentaban contrarrestarse entre sí, especialmente porque la mayoría no había tenido mucho entrenamiento en combate 1 a 1 y era infinitamente diferente a luchar contra robots. Izuku ya tenía muchas ideas sobre cómo todos podrían mejorar y usar sus peculiaridades de manera más efectiva, y ni siquiera estaban a la mitad de los estudiantes. Todoroki acababa de ser llamado cuando Izuku escuchó un gemido entre los estudiantes de la clase B. Quería desafiarlo, todos los demás van a ser aburridos. Izuku se giró levemente para ver a un chico rubio mirando a Todoroki. ¿Por qué tenías tantas ganas de pelear con él?, preguntó una chica pelirroja. Parece bastante poderoso, Monoma. Ese es el punto, Kendo, dijo Monoma. Y no es tanto que quisiera pelear con él en particular, sino que no lo vi en el examen, lo que significa que es un estudiante recomendado, lo que significa que tiene una poderosa peculiaridad que puedo copiar. Cuanto más poderoso es mi oponente, más poderoso soy yo, es tan simple como eso. Izuku se animó, ¿una peculiaridad de la copia? ¿Cómo funcionó exactamente? Monoma tenía que saber cuál era su peculiaridad para poder copiarla. ¿Dominó automáticamente la peculiaridad que había copiado? ¿Podría la persona seguir usando su peculiaridad mientras fue copiada o era más como si le hubieran robado su peculiaridad? ¿Podría copiar varias peculiaridades a la vez? Izuku tenía tantas preguntas. En realidad, 1A tiene 3 estudiantes recomendados este año. Izuku reconoció a la chica como la que tenía la peculiaridad de la cola de lagarto del examen de recomendación. ¿Qué?, preguntó Monoma. ¿Realmente 1A cree que son mucho mejores que nosotros? ¿Por qué reciben un estudiante de recomendación adicional? Sí, Setsuna, dijo Kendo, parece un poco extraño. Pensé que siempre había 4 estudiantes recomendados. Setsuna se encogió de hombros, quiero decir, sí, normalmente. Realmente no nos dijeron por qué había un estudiante extra este año, solo que sí. No mires, pero el estudiante de recomendación extra es ese chico con cabello verde rizado y pecas. Izuku fingió estar muy ocupado viendo los partidos mientras los otros estudiantes miraban en su dirección. Tal vez no debería estar escuchando a escondidas, pero era un poco imposible no hacerlo ya que estaban hablando de él. Además, Izuku quería aprender más sobre la peculiaridad de Monoma. ¿A él?, dijo Monoma con incredulidad. No parece gran cosa. Mantén tu voz baja. Siseó Setsuna. Y además, la apariencia no siempre equivale a poder. Casi gana una carrera contra alguien con una peculiaridad de velocidad. Solo perdí por unos segundos. Izuku podía sentir los ojos de Monoma sobre él mientras Todoroki desafiaba a su próximo oponente. ¿Cuál es su peculiaridad? En realidad nunca lo dijo. Dijo Setsuna. Pero creo que es una especie de agilidad mejorada. O eso o algo que afecte su inteligencia. Destruyó por completo la carrera de obstáculos. Izuku sintió una mezcla de orgullo y mortificación.
Por un lado, se sentía bien que otros reconocieran lo bien que lo había hecho en el examen de ingreso, pero por el otro, todavía no sabían que no tenía peculiaridades, por lo que probablemente cambiarían de opinión bastante rápidamente una vez que lo hicieran. Lo averigué. Sacudió la cabeza y volvió a observar las batallas. Finalmente, Monoma fue desafiada por Tokoyami e Izuku se inclinó hacia adelante con anticipación. Esta sería la oportunidad perfecta para ver su peculiaridad de copia en acción y tal vez incluso responder algunas de sus preguntas al respecto. Tan pronto como Black King dijo que se fueran, Monoma corrió hacia Tokoyami, pero fue bloqueado por Dark Shadow, quien intentó agarrarlo. Monoma lo esquivó en el último minuto y corrió hacia Tokoyami nuevamente. La pelea continuó así durante unos minutos, con Monoma acercándose poco a poco a Tokoyami, quien no pareció darse cuenta. De repente, en lugar de esquivar hacia un lado como lo había estado haciendo, Monoma se agachó debajo de Dark Shadow y agarró el tobillo de Tokoyami antes de saltar hacia atrás mientras un pájaro azul oscuro salía de su pecho y aleteaba salvajemente. El rostro de Izuku se iluminó. Entonces, la peculiaridad de Monoma se activó a través del contacto físico, muy probablemente piel con piel, ya que había agarrado la astilla de piel expuesta en el tobillo de Tokoyami en lugar de cualquier otro lugar, y no parecía poder copiar la peculiaridad tocando a Dark. Sombra. La sombra de Monoma todavía aleteaba salvajemente y lo hacía perder el equilibrio mientras el resto de los estudiantes miraban en estado de shock. Pájaro estúpido. Monoma gruñó. ¿Por qué no haces lo que quiero? Entonces su peculiaridad no le otorgaba el dominio automático de ninguna peculiaridad que copiara. Es bueno saberlo, aunque Izuku pensó que eso haría un poco difícil usarlo en combate. Quizás había una manera de almacenar peculiaridades para usarlas más adelante y poder aprender a usarlas. La pelea no duró mucho más ya que Tokoyami aprovechó la distracción de Monoma para que Dark Shadow lo inmovilizara. Black King canceló el combate y Dark Shadow soltó a Monoma, quien se estaba poniendo cada vez más frenético cuando su sombra comenzó a intentar arañar a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca, incluido el propio Monoma. Hubo un gemido cuando Aizawa se sentó y miró a Monoma con su peculiaridad, haciendo que la sombra desapareciera mientras Monoma suspiraba aliviado. Aizawa simplemente puso los ojos en blanco y se volvió a recostar, excepto que ahora Izuku comenzaba a dudar de que realmente estuviera dormido. Fingir estar dormido solo para espiar a sus alumnos parecía algo que haría, en realidad, ahora que Izuku estaba pensando en ello. Luchaste admirablemente. Dijo Tokoyami. Dark Shadow es notoriamente difícil de domesticar. Lo que sea. Monoma se burló. El hecho de que tú no puedas controlarlo no significa que yo no pueda. Pero no podías controlarlo. Dijo Tsu amablemente. Monoma abrió la boca para ofrecer una respuesta mordaz, pero Black King lo interrumpió antes de que pudiera. Está bien, Monoma. Es tu turno de elegir a tu oponente. Oh, eso es fácil. Monoma se rió altivamente y señaló a Izuku. Yo lo escojo. Los ojos de Izuku se abrieron en estado de shock y se señaló a sí mismo. Yo. Monoma puso los ojos en blanco, es bueno saber que incluso los estudiantes recomendados en UNOA son idiotas. Oh, Izuku hizo una mueca mientras se levantaba, Monoma probablemente pensó que tenía una peculiaridad poderosa solo porque recibió recomendaciones. Esto no iba a terminar bien. Se levantó lentamente y caminó hacia Monoma. Probablemente debería decírselo, ¿verdad? Al menos dale la oportunidad de usar su peculiaridad en la pelea. Oye, tal vez quieras copiar las peculiaridades de uno de tus compañeros de clase antes de la pelea. Dijo en voz baja tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca. No me enojaré ni te acusaré de hacer trampa ni nada. Monoma lo fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿No crees que soy lo suficientemente bueno para controlar tu increíble peculiaridad? ¿Crees que eres mejor que yo? La mandíbula de Izuku cayó, era como si estuviera hablando con Katsuki. No, estoy tratando de ayudarte. Monoma se rió entre dientes. No necesito ayuda para vencerte. Ganaré de manera justa. Izuku suspiró. Lo intentó, pero si Monoma realmente fuera como Katsuki, probablemente no escucharía una palabra de lo que dijo Izuku, incluso si le dijera directamente que no tenía peculiaridades. Izuku miró a Aizawa, quien en realidad se había despertado para ver la pelea de Izuku, y sonrió levemente. Bueno, si Monoma iba a ser terco al respecto, también podría usar la ignorancia de su oponente a su favor. Su estudiante acaba de cometer un gran error. Aizawa se hizo crujir el cuello mientras estaba junto a Black King y observaba a Deku hablar con Monoma. ¿Qué quieres decir? Preguntó Black King. Bueno, tu alumno puede copiar la peculiaridad de cualquiera que toque, ¿verdad? Vlad asintió.
Bueno, supongo que desafió a Deku porque es un estudiante recomendado. Probablemente asume que tiene una peculiaridad poderosa como Yaoyorozu y Todoroki. Los ojos de Vlad se abrieron, pero Deku no tiene peculiaridades. Aizawa asintió con una sonrisa, su alumno está a punto de aprender una lección importante sobre cómo hacer suposiciones. Vlad suspiró mientras los dos estudiantes se preparaban para enfrentarse. Normalmente, no sería una suposición terrible. Tienes que admitir que Deku es una excepción, no la regla. Aizawa sonrió, aún así ganará. Vlad dio la señal y Monoma corrió hacia Deku, tal como había corrido hacia Tokoyami, pero esta vez, no había una sombra oscura que lo bloqueara y Monoma le dio una palmada en el brazo a Deku. Ja. Incluso sabiendo cómo funciona mi peculiaridad, aún así te dejaste completamente abierto, espera, ¿qué diablos? Deku sonrió y sacó las piernas de Monoma debajo de él antes de que pudiera orientarse, inmovilizándolo contra el suelo. No eres Quirkles. Monema gritó cuando Deku presionó su rostro contra el suelo. Te advertí que tal vez quieras copiar la peculiaridad de otra persona. Dijo Deku con una sonrisa. Deku gana. Dijo Aizawa, ocultando su sonrisa orgullosa bajo su arma de captura. Deja levantar a Monoma y elige a tu próximo oponente. ¿Cómo llegó un niño débil y sin peculiaridades a la UA? Gritó Monoma. Aizawa estaba a punto de enviarlo con el director cuando Todoroki intervino. ¿No te acaba de ganar ese chico peculiar? Todos los de 1A y algunos de 1B comenzaron a reírse mientras la cara de Monoma se ponía roja brillante. El hecho de que no tenga peculiaridades solo hace que sus logros sean más impresionantes. Dijo Yaoyorozu. Se ganó su lugar en la OA, al igual que el resto de nosotros. Aizawa notó que Deku estaba empezando a sonrojarse por los elogios y pensó que probablemente debería salvar al niño de una mayor vergüenza. No creo que necesite recordarle a nadie aquí que no se tolerará la intimidación de compañeros de estudios, ni la discriminación de ningún otro estudiante. Amable. Estás tratando de ser héroes, por lo que actitudes como esa solo te harán daño en el futuro, sin mencionar el daño imperdonable que les harás a los demás. Así que todavía estaba un poco resentido con All Might, demándalo. Shouta simplemente estaba agradecido de que fuera el día libre de All Might para no tener que ver al chico ni preocuparse por mantenerlo alejado de Deku. Monoma miró a Deku mientras se sentaba, y algunos de los otros estudiantes de 1B parecían escépticos, pero pensó que lo superarían cuando vieran de lo que Deku era capaz. Muy bien, niño problemático, deja de perder el tiempo y elige a tu oponente. Aizawa sacudió la cabeza y se retiró a su saco de dormir mientras Deku vencía con fuerza a su segundo oponente y la clase vitoreaba. Ese niño iba a llegar lejos. Uraraka le dio una palmada en la espalda a Ida mientras se quejaba del diseño abierto del autobús. Izuku negó con la cabeza, con suerte Ida se calmaría un poco con el paso del tiempo. Izuku pensó que sería muy estresante estar tan tenso cuando la mayoría de los otros estudiantes eran tan relajados, pero claro, había insistido en ser un héroe durante años incluso cuando todos a su alrededor le decían que se rindiera, así que no lo hizo. Realmente no tengo espacio para hablar. Hola Midoriya, dijo Asui, ¿realmente trabajaste con héroes profesionales antes de venir a la UA? Sí. Izuku sonrió tímidamente, pero, realmente no fue intencional. Simplemente me acerqué para darles análisis de peculiaridades, y todo creció a partir de ahí, sí. Eso es tan varonil. Dijo Kirishima. ¿Pero por qué decidiste ser un héroe en lugar de simplemente ser un apoyo? Sí, dijo Kaminari, no parece tener mucho sentido porque estás. Hiro lo golpeó en el ojo con una de sus jotas, no le hagas caso, Midoriya, no tienes que dar explicaciones si no quieres. Pero es una especie de pregunta. Dijo Kirishima. Incluso aquellos de nosotros con peculiaridades podrían no lograrlo. Tómame, por ejemplo, mi don es fuerte y bueno en una pelea, pero no es nada llamativo, así que probablemente nunca seré muy popular. Bueno, no estoy tratando de ser popular. Dijo Izuku rápidamente. Y además, creo que tu peculiaridad se ve realmente genial. ¿Eso crees? Kirishima sonrió. Seguro que parece que sería más fácil si tuviera una peculiaridad más llamativa. Como el mío, ¿quieres decir? Aoyama brillaba mientras hacía una pose e Izuku vibró de emoción al darse cuenta de que el brillo pasivo probablemente era realmente parte de su peculiaridad. Aoyama se dio cuenta de que estaba haciendo eso. El brillo se atenuó ligeramente cuando Ashido mencionó el inconveniente de su peculiaridad. ¿Eso significaba que ese aspecto de su peculiaridad estaba relacionado con sus emociones? ¿Qué emociones harían que el brillo fuera más brillante? ¿Felicidad? ¿O podría el miedo hacer lo mismo?
Katsuki hizo un puchero en la parte trasera del autobús. ¿En serio? ¿Por qué siempre hubo tanto alboroto por Deku? ¿No había sido siempre un inútil? Ni siquiera tenía una peculiaridad, mucho menos una peculiaridad llamativa perfecta para ser un héroe como Katsuki. Todo lo que tenía era demasiada terquedad para su propio bien. Bueno, suspiró Kirishima, si alguno de nuestros compañeros de clase tiene peculiaridades profesionales, son Todoroki y Bakugo. Sí, dijo Tsu, pero Bakugo nunca será popular con su temperamento. Katsuki estaba a punto de explotar contra ella, mostrarle cómo era realmente el temperamento, pero se detuvo. Aizawa estaba durmiendo en la parte delantera del autobús, pero no había garantía de que no se despertaría si Katsuki explotaba. ¿Pero qué había dicho Hound? Se le permitía ser un idiota, pero no podía lastimar a la gente. ¿Algo como eso? ¿Por qué esto tenía que ser tan complicado? Cállate, cara de rana. Eso no le causaría problemas, ¿verdad? Sí, Bakugo. Kaminari se rió. Solo te conocemos desde hace unos días, pero ya sabemos que tu personalidad es un montón de basura en llamas. Katsuki apretó los dientes y se puso de pie de un salto. Demasiado para no ser hiriente, este idiota tenía que conocer su lugar. Te patearé el trasero, idiota perdedor. Te arrepentirás de haber postulado a la UA. Bakugo dijo a Aizawa en advertencia y Katsuki resopló y volvió a sentarse. Sea como sea, estos idiotas no eran más que obstáculos en su camino de todos modos. Izuku miró fijamente el intercambio con los ojos muy abiertos. Había algo diferente en Katsuki. Sí, había explotado con Kaminari, pero, aunque había sido grosero con Asui, era mucho más dócil de lo que Izuku lo había visto jamás. Era casi como si hubiera estado tratando de contenerse, o tal vez era solo porque Asui era una niña. Eso tendría sentido, pero Izuku no creía haber visto a Katsuki contenerse antes, independientemente de quién fuera su objetivo. ¿Qué estaba pasando con el mundo? Katsuki estaba siendo objeto de burlas y conteniéndose mientras Izuku era elogiado. Había caído accidentalmente en algún tipo de universo alternativo donde nada funcionaba como se suponía. El autobús redujo la velocidad hasta detenerse frente a una instalación de entrenamiento gigante y la clase se llenó para ver a 13 de pie en los escalones e Izuku sonrió ampliamente. 13 era uno de los héroes con los que nunca había tenido la oportunidad de trabajar, ya que eran un héroe de rescate y no necesitaban su análisis. ¡Oh Dios mío! Uraraka chilló. 13 es uno de mis héroes favoritos. ¿Crees que me darían un autógrafo si se lo pidiera? Hola estudiantes. 13 hizo un gesto a los estudiantes para que los siguieran al interior. Creé este centro de capacitación para ayudarlo a lidiar con diferentes tipos de desastres. Puede llamarlo USJO Conjunto de Simulación Imprevista. Oye, ¿no debería estar All Might ya aquí? Aizawa se encorvó perezosamente mientras caminaba hacia 13, quien lo llevó a un lado y dijo algo que Izuku no pudo escuchar mientras levantaba 3 dedos. Izuku sintió que se le hundía el corazón, había pensado que había demasiados artículos sobre All Might esta mañana. Sabía que no podía decirle a All Might que simplemente no salvara a la gente, pero también tenía una responsabilidad como maestro, ¿no? Aizawa suspiró ruidosamente, deberíamos empezar. ¡Excelente! 13 sonaba como si estuvieran sonriendo. Antes de comenzar, estoy seguro de que sabes que tengo una poderosa peculiaridad, el agujero negro, que puede absorber cualquier cosa y convertirla en polvo. Lo uso para salvar a la gente de todo tipo de desastres, pero también podría usarse para matar. Con todas las regulaciones sobre peculiaridades en nuestra sociedad sobrehumana, a menudo olvidamos lo mortales que pueden ser, así que asegúrese de tener en cuenta no solo el bien que puede hacer, sino también el daño si no presta suficiente atención o no toma una decisión. Movimiento equivocado. Pero hoy aprenderás a usar tus peculiaridades para ayudar a las personas, porque de eso se trata ser un héroe. Muy bien, cálmate. La voz cansada de Aizawa atravesó los aplausos de la clase. Ahora que eso se acabó. La clase se quedó sin aliento cuando las luces se apagaron y la fuente comenzó a funcionar mal cuando una niebla de color púrpura oscuro se acumuló frente a ella. Los ojos de Izuku se abrieron cuando notó un par de ojos amarillos y demasiadas manos emergiendo de la niebla. Permanezcan juntos y no se muevan. Ordenó Aizawa. 13, protege a los estudiantes. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Kirishima. Parece una especie de peculiaridad de la deformación. Izuku se aseguró de que su murmullo fuera lo suficientemente alto como para que Aizawa lo escuchara.
No parece tener ningún límite de espacio y desde aquí es imposible saber si tiene límites de distancia, pero no creo que los tenga o de lo contrario los villanos tendrían que infiltrarse dentro de las paredes de la UA primero y las alarmas se habrían activado. Se fue. Hablando de alarmas, probablemente estén usando una peculiaridad para interferir las señales y por eso se apagaron las luces. Esa persona probablemente fue deformada primero y podría estar escondida en cualquier lugar. Aizawa asintió mientras asimilaba la información. La mayoría de los estudiantes todavía estaban confundidos y aún no se habían dado cuenta de que estaban bajo ataque. Hubo algunos rumores de que no sabían que el entrenamiento comenzaría tan pronto y no se suponía que sería un entrenamiento de rescate. Algunos de los estudiantes más valientes intentaron dar un paso adelante, solo para detenerse cuando Aizawa les gritó: «¡Quedarse atrás! Esos son villanos». La clase Hadeoi miró a los intrusos con nuevos ojos, pero Izuku ya estaba demasiado ocupado formando su análisis y descubriendo las debilidades que él y Aizawa podrían explotar. Confuso. Dijo el villano de la niebla. Parece que nuestra información estaba equivocada. All Might debería estar aquí. Así que usaste a la prensa como tapadera y te infiltraste en el campus. Aizawa agarró su arma de captura. Pero nos tomamos la molestia de traer a tantos amigos. El villano con todas las manos parecía estar a cargo. Tal vez aparezca si matamos a algunos niños. Eligieron esta instalación aislada en un momento en que se impartía una clase. Dijo Todoroki. Han pensado en esto, por lo que deben tener un objetivo, pero ¿cuál es? Kaminari. Aizawa no apartó la mirada de los villanos. Intenta contactar con la escuela. 13, sácalos de aquí. Izuku corrió para unirse a Aizawa, voy a pelear contigo. Aizawa lo fulminó con la mirada, no, Deku, es demasiado peligroso. Te vas y eso es una orden. Pero tu estilo de lucha. Dije que no. Se miraron fijamente durante un largo momento antes de que Izuku resoplara y apartara la mirada, bien, pero si mueres, te mataré yo mismo. Erasera asintió y bajó las escaleras, derrotando a todos los villanos en su camino. Izuku se volvió hacia 13. Necesitamos salir de aquí. ¿Hay una salida más cercana? Cuando 13 sacudió la cabeza, Izuku maldijo y condujo a la clase a correr hacia las puertas, pero el villano de la niebla los interrumpió antes de que pudieran irse. Hola, somos la Liga de Villanos. Sé que es de mala educación, pero nos invitamos aquí para saludar. ¿No es este un lugar apropiado para que muera el símbolo de la paz? Kirishima y Katsuki no perdieron el tiempo mientras corrían hacia el villano, pero cuando el humo de la explosión de Katsuki se disipó, el villano todavía estaba erguido. Eso estuvo cerca, murmuró. Estás a la altura de la reputación de tu escuela. El villano de la niebla tiene una debilidad, murmuró Izuku. Su cuerpo real está protegido por un revestimiento de metal. Ustedes dos, fuera del camino ahora mismo. 13 gritaron, pero ya era demasiado tarde. El villano de la niebla ya los había rodeado con zarcillos de humo oscuro, entonces Izuku estaba cayendo. Apenas tuvo tiempo de respirar profundamente antes de sumergirse profundamente en la piscina de rescate. Inmediatamente comenzó a nadar hacia arriba, pero sus ojos se abrieron cuando vio un tiburón nadando hacia él y se quedó paralizado. No había nada que él pudiera hacer. No estaba acostumbrado a luchar en el agua y empezaba a quedarse sin aire. Izuku se estremeció cuando el tiburón abrió la mandíbula, pero luego Asui logró patear al villano en la cara y envolver su lengua alrededor de Izuku. Ella ya estaba sosteniendo a Mineta bajo un brazo. Arrojó a Izuku a la cubierta del barco hundido, luego arrojó a Mineta unos segundos más tarde, con mucha menos suavidad. Izuku negó con la cabeza, no le sorprendería si Mineta hubiera logrado decir algo inapropiado incluso en una situación que amenazaba su vida. Era solo la primera semana de clases e Izuku ya había notado que todas las chicas lo odiaban. Con suerte, estar cerca de las mujeres fuertes del curso de héroes le enseñaría un poco de respeto. Asui trepó por el costado del barco e Izuku le sonrió, gracias Asui, me salvaste la vida. Te dije que me llamaras Tsu. Asui gruñó. Mientras Izuku se disculpaba frenéticamente, Asui miró a los villanos que se estaban reuniendo en el agua. Este está resultando ser un día de clase terrible. Sí, Izuku frunció el ceño, sigo pensando en lo que dijo ese villano. Planearon esto para matar a All Might. Pero eso no importa. Mineta sonrió. Tan pronto como aparece All Might, están tostados. No estoy muy seguro, dijo Asui pensativamente. Si planearon esto para matar a All Might, probablemente tengan una manera de matarlo. Aunque probablemente deberíamos centrarnos en no ser torturados hasta la muerte.
¡No! Mineta estaba empezando a entrar en pánico. Dile a Rana Tetas que se calle. Izuku lo fulminó con la mirada. Incluso los apodos de Katsuki no eran tan malos, y al menos no entraría en pánico y empeoraría una situación ya difícil. Mineta respondió gritando nuevamente cuando vio lo cerca que se acercaban los villanos al barco. Sin embargo, hay una cosa que no cuadra. Izuku se pellizcó el labio inferior mientras pensaba. Te enviaron aquí, Asu, me refiero a Tsu. ¿Por qué importa que ella esté aquí? Mineta gritó. Izuku miró a los otros dos. Mineta estaba empezando a llorar, pero Asui lo miraba con curiosidad. Izuku respiró hondo, significa que no conocen tus peculiaridades. Tienes razón. Asui señaló la zona del incendio. Hubiera sido mejor enviarme allí, pero no lo hicieron. Izuku asintió, tal vez podamos usar eso para nuestro beneficio. Por lo que saben, nosotros tres podríamos ser superpoderosos. Pero no eres superpoderoso. Gritó Mineta. No eres peculiar. ¿Qué se supone que debes hacer? Izuku se congeló. Mineta tenía razón, ¿no? ¿Qué podía hacer? Pensaba rápido, pero ¿cómo iba a ayudar eso aquí? ¿Era realmente inútil en esta situación? Asui le dio una palmada a Mineta en la cabeza con la lengua, cállate. Midori ya tiene que pensar si queremos salir de aquí y no puede hacerlo si lo estás insultando. Mineta abrió la boca para protestar, pero se calló cuando Asui lo abofeteó nuevamente. Izuku respiró hondo, muy bien, hablemos de peculiaridades. ¿Qué pueden hacer ustedes dos? Puedo saltar lejos, agarrarme a casi cualquier pared y sacar la lengua unos 20 metros. Dijo Asui. También puedo escupir mi estómago para limpiarlo y secretar una mucosidad venenosa que simplemente pica un poco. Mineta había empezado a babear cuando Asui mencionó la mucosidad, pero volvió a la tierra con otra bofetada de Asui. Estas bolas pegajosas que tengo en la cabeza se desprenden y se pegan a cualquier cosa, pero su fuerza depende de cómo me sienta ese día. Pero no se me pegan, simplemente reboto en ellos. Miró a los demás durante un minuto antes de empezar a sollozar de nuevo. Por eso les dije que deberíamos esperar a los verdaderos héroes. Mi peculiaridad es inútil para el combate. El barco se estremeció cuando una dura brizna de agua lo atravesó y luego comenzó a hundirse. Estoy empezando a aburrirme. Gritó uno de los villanos. Asui miró con escepticismo a Mineta, quien había comenzado a gritar de nuevo y lanzaba sus bolas a los villanos en pánico. Mineta, ¿estás seguro de que lo del héroe es adecuado para ti? Es más extraño no tener miedo ahora mismo. Mineta lloró. No puedo creer que vaya a morir sin siquiera tocar las tetas de Yaoyorozu. Asui suspiró e Izuku miró a los villanos. Espera, tienen miedo de tocarlos, y están seguros de su victoria, lo que significa que seguramente cometerán un error. ¿De qué estás hablando? Mineta resopló. Izuku sonrió, tengo una idea. Mineta, dame tu bufanda. Asui se quitó la bufanda de la capa, cuando Mineta dudó y se la entregó a Izuku. Izuku sacó su gancho de agarre y lo envolvió con la bufanda. Muy bien, Mineta, crea una cadena con tus bolas y pégala a la bufanda. Vamos a disparar la línea con la cadena atada y luego traerla de regreso para capturar a los villanos y pegarlos al bote. Asui frunció el ceño, creo que sería mejor si saltara al agua y nadara alrededor de la periferia con la cadena antes de disparar el arma a la empuñadura para apretarla. De esa manera podremos capturar a todos los villanos, no solo a unos pocos. Izuku asintió, aunque será peligroso. ¿Estás seguro de que puedes nadar más rápido que ellos? Asui se encogió de hombros, puedo intentarlo. Y si no puedo, simplemente dispararé al barco temprano y volveré a subir. Mineta hizo una cadena a lo largo del bote, apretándola mientras Asui saltaba al agua y comenzaba a nadar. Mineta siguió agregando bolas tan rápido como podía mientras Asui nadaba más lejos, pasando rápidamente a los villanos, quienes se burlaban de ella por dejar atrás a sus compañeros de clase. La mayoría de ellos estaban tan ocupados burlándose que no notaron la cadena, pero los que sí lo notaron simplemente nadaron unos metros hacia atrás para no tocar las bolas. Cuando Asui terminó su bucle alrededor de los villanos, disparó el anzuelo hacia el barco, lo que apretó el bucle de repente, tomando por sorpresa a la mayoría de los villanos e inmovilizándolos cuando se quedaron atascados. Izuku miró hacia el agua mientras Asui desenvolvía la bufanda alrededor del anzuelo y saltaba con ella una vez alrededor del bote para apretar aún más el lazo. Había algunos villanos que habían escapado, pero no lo suficiente como para no poder vencerlos en aguas poco profundas. Asui empujó a Mineta sin ceremonias debajo de su brazo y envolvió su lengua alrededor de Izuku, luego saltó lo más que pudo hacia la orilla.
Algunos villanos los siguieron, pero Izuku les disparó balas de goma antes de que pudieran acercarse demasiado. Volvamos a la entrada, dijo Asui. Podemos dar vueltas para no encontrarnos con los villanos a los que se enfrenta Aizawa. Izuku apretó el puño, sé cómo pelea Eraser. No durará mucho más contra un grupo tan grande como ese y simplemente saldrá lastimado porque estaba tratando de mantenernos a salvo. Voy a ir a ayudarlo. Mineta lo miró con incredulidad. ¿Estás tratando de que nos maten o algo así? No estoy diciendo que debamos saltar al medio de la batalla ni nada por el estilo, dijo Izuku. Pero tal vez podamos encontrar una manera de eliminar algunos de los más débiles para que Eraser no tenga que preocuparse por ellos. Se agacharon detrás del borde de roca en la costa una vez que Izuku prometió que huirían tan pronto como las cosas se pusieran peligrosas. A Eraser todavía le estaba yendo bien y todavía se veía tan intimidante como siempre, pero Izuku se dio cuenta de que estaba desacelerando, jadeando entre villanos y dejando que su cabello permaneciera suelto por unos milisegundos más entreborrados. Mientras Izuku observaba, el villano de la mano se abalanzó sobre él y le puso una mano en el codo justo cuando parpadeaba. El codo de Eraser comenzó a desprenderse mientras la manga y la piel se desintegraban bajo el toque del villano. Una peculiaridad de la desintegración. Probablemente 5 puntos si las manecillas fueran una indicación. Eraser logró seguir luchando, a pesar de que su brazo herido se agitaba inútilmente a su costado, pero el villano de la mano simplemente se rió. Realmente eres tan genial, Eraserhead. Pero yo no soy el jefe final aquí, lo es Nomu. Un hombre gigante con pico de pájaro estrelló a Eraser contra el suelo de un solo golpe y le rompió el brazo ya herido. Borrador. El villano de la mano lo miró e Izuku tragó saliva al ver la expresión de pánico de Eraser mientras luchaba por levantar la cabeza, solo para que el villano volviera a estrellarle la cara contra el suelo. Asui estaba tirando de su brazo, tratando de que se agachara, pero Izuku ni siquiera recordaba haberse levantado. Ah. El villano de la mano sonrió bajo la extraña máscara de mano en su rostro. Tú debes ser Deku. Sensei me dio una misión secundaria para ti. Fin del capítulo.